Hola comunidad Pulso Podcast, gracias por seguirnos, por compartir. Si no, sería imposible que este proyecto siguiera adelante. Hoy estamos aquí en León, Guanajuato, y estamos con el pastor, licenciado, doctor Felipe del Castillo, de la iglesia Trigo y Miel de esta ciudad. Pastor, gracias por pausar su agenda y darnos este espacio para poder compartirnos su gran experiencia que tiene, tanto tiempo que tiene, años que tienes en el ministerio. Muchas gracias, Elías. Para mí es una alegría poder llegar a muchas personas que no llegaríamos si no es por estos medios digitales. Es de las cosas buenas que hay de la modernidad. No todo es bueno, pero esto nos ayuda a llegar a muchas personas que tal vez no pueden reunirse o que quieren recibir una palabra aparte de lo que reciben en su iglesia cada semana. No, y gracias porque nos recibes aquí en tus instalaciones de Trigo y Miel. Por cierto, están muy bonitas y se respira paz del Señor. Gracias. Oye, pues queremos que nos puedas ayudar para poder influenciar en los nuevos jóvenes que están en un liderazgo, están pastoreando. Sabemos que ya tienes 35 años de iglesia, sí, y también de ministerio. Sabemos que hay tantos tesoros guardados en ese proceso que Dios te ha llevado. ¿Verdad? Y sería bueno que pudieras aportar a esta generación que de pronto nos dejamos llevar por los influencers, por gente que hoy está en la fama, pero que realmente no tiene mucho que aportar o tiene conocimiento, pero no vivencias, no un testimonio como tal. Y tú eres un referente aquí en el Bajío. Comentábamos antes de cómo Dios te ha usado y eso ha impactado a esa comunidad, y yo creo que sería bueno que también a nuestra comunidad de Pulso Podcast puedas ayudarnos contándonos, compartiéndonos de tu experiencia que te ha dejado esos 35 años de trabajo en este lugar. Bueno, hablando de la generación que hoy está Dios levantando, yo ya tengo 60 años. Wow. Dicen que no se me ven, pero no. Es que le quito unas cremas a mi esposa muy caras que ahí compra y me unto poquito a ver si funciona. No, pues sí han sido ya algunos años y tengo precisamente, sin que tú supieras, una visión de parte de Dios que me habló hace unos 10 años, wow, de que me iba a dedicar el final de mi ministerio, y no decir porque yo estoy en el final o ya no puedo hacer otra cosa, sino que la fuerza del ministerio al final de mi vida iba a ser hacia la nueva generación. Entonces yo tengo una asignación dada por Dios que mi equipo y la gente que me conoce sabe que ya casi llevo 15 años hablando de la nueva generación en esta nación, porque nunca se había dado, o por lo menos de una manera generalizada, lo que estamos a punto de ver próximamente. Que los pastores titulares de las iglesias representativas en el país, y muchas, tengan que tener una sucesión sana, sabia, hacia alguien más, uno de sus hijos físicos o uno de sus hijos espirituales, para que la obra siga. Generalmente cuando vemos las historias de sucesión en la Biblia, como Moisés y Josué, como Elías y Eliseo, como Jesús y los apóstoles, pues los sucesores se levantan porque ya no está el fundador o al que servían, del cual aprendieron para hacer la obra. Entonces ya, Josué se levanta porque muere Moisés, Eliseo entra en escena porque Elías es llevado al cielo sin morir, y es uno de los personajes en la Biblia, de los dos personajes que fueron traspuestos sin morir, o que la Biblia no menciona su muerte en vida. Y Jesús pues fue crucificado, resucita al tercer día, se aparece por 40 días, pero por fin asciende a los cielos y deja a los apóstoles y otro grupo orando. Pero no debe ser así. Yo creo que no es necesario que el fundador de una iglesia, de un ministerio, de un movimiento cristiano muera para que se levante un sucesor, sino que lo más, si se pudiera desear algo, lo más deseable sería que se levante el sucesor con el fundador detrás de él para apoyarlo. Porque el sucesor tiene la nueva visión, o sea, una visión, la misma visión pero renovada, tiene muchas más fuerzas. Cuando Josué tomó el ministerio, pues él tenía 80 años y Moisés 120, o sea, hay diferencia, ¿verdad? Claro. Era más joven, los discípulos tal vez más jóvenes que Jesús, que muere a los 33 años. Entonces, creo que está viniendo sobre la nación una temporada. Acaba de partir el hermano Wayne Myers, uno de mis mentores.
de 102 años. Wow, sí. Dicen que el último milagro del hermano Wayne fue vivir a los 102 años. Le ganó a Billy Graham, que murió de 99, y a muchos grandes hombres de Dios. Sí. Y de una manera general, no hay padres en la nación. Los padres que había, ellos, la mayoría se fue, y los que faltan, tal vez porque están ahí todavía sirviendo, van a partir en 5 o 10 años, no porque queramos poner un plazo. ¿Quién se va a levantar ahora al frente de la iglesia en toda la nación, pero en cada congregación local, en cada organización? Si la sucesión no es bien manejada, la generación que tome la iglesia va a ser tal vez como David y Saúl, que no quería dejar el trono, el rey Saúl. Hay pastores que no quieren dejar el púlpito, y que cuando ven que Dios levanta a alguien capaz, no más capaz porque son distintos. Saúl es distinto a David y tienen diferentes áreas de oportunidad y fortalezas de parte de Dios, pero levanta a alguien que Dios quiere usar, te sientes celoso, porque el gran problema de Saúl y David fue el celo y la envidia de Saúl cuando escuchó a las mujeres decir, pues Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y es como si dijera un pastor hoy, me están invitando a mi líder de jóvenes, al de la alabanza, a predicar más que a mí. Cuando predicamos los dos se venden más las conferencias de él que a las mías. Entonces hubo un celo, una envidia, y en especial Saúl no quería soltar el trono. Y debemos tener una generación de pastores sabios que quieran replegarse, no soltar, pero replegarse para que la nueva generación surja con toda su fuerza. Y creo que es algo que viene a México. Si nosotros vemos, Moisés los sacó de Egipto, pero Josué los introdujo a la tierra prometida. Y tan es valioso la liberación de la esclavitud como es valioso la vida abundante a la que Josué los introdujo. Elías hizo 16 milagros, pero contabilizados, pero Eliseo hizo 32, el doble. Entonces vemos sucesores que hacen una obra impresionante. De Jesús y sus apóstoles se dice que Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice, y Jesús nunca se movió más de 300 kilómetros de donde él nació y donde él trabajó, Belén, Jerusalén, Nazaret, pero él cambió el mundo, pero los apóstoles, sus sucesores, fueron a todas las naciones. Si la sucesión es bien hecha, el alcance es mayor. Si la sucesión es bien hecha, se construyen otra vez desde abajo. Es que yo vengo desde abajo, muy meritorio, muy loable, pero qué hermoso que tú vinieras de donde la generación anterior terminó. A eso se le llama progreso. Si cada generación que sigue a un fundador, un liderazgo, un ministerio, un movimiento cristiano, tiene que volver a empezar desde abajo, se retrocedió. Exacto. Pero debe la generación que Dios quiere levantar pararse sobre los hombros de la generación anterior. Es correcto. Pero a la generación anterior tenemos, hablo de tú y de mí y de otros más, convertirnos en verdaderos padres. Padres que no son celosos, padres que no son envidiosos, sino que ven que sus hijos abrazan la visión que Dios nos dio y la prosiguen con nueva fuerza, con nuevo ánimo, con modernidad. Excelente. Fíjate que mencionas a Josué y recuerda que cuando muere Josué también hubo una generación que no conoció a Dios. Faltó la sucesión. Es correcto. Correcta. Josué tuvo un grupo de líderes que él cuidó. No mencionó a ningún sucesor porque Dios levantó a Caleb y a su hija Axa con su sobrino Otoniel. Si nosotros vemos la historia, vemos que Moisés es la primera generación, Josué la segunda, los líderes de Josué la tercera, pero no se levantó nadie más. Y dices tú bien, porque dice Jueces y el libro de Jueces, que se levantó una generación que no conocía los hechos ni las obras. Wow. Y estamos en ese peligro. Cuando un ministerio viene de un abuelo, que luego se quedó el hijo de ese hombre que es tu padre, y luego te quedas tú, ¿quién va a quedarse al frente de la obra después de ti? Porque ya hay movimientos en México, iglesias de 60 años, movimientos de 80 años, que vienen de varias generaciones. Y si no se hace una buena sucesión con la pasión de la visión que tenían las primeras generaciones, se cae en una organización, no en un organismo. Exacto. La iglesia es un organismo organizado, no una organización
eclesiástica. Si nos volvemos una organización eclesiástica, nuestra visión está puesta en ser más, en no perder las propiedades, en tener un instituto para preparar. Ya se empieza a perder el rumbo de alcanzar al que no conoce a Cristo. Un sistema. Estamos más enfocados en guardar el sistema que nos da un status quo que en lograr la visión de que el mundo no se pierda y sea amado. Exacto. Y es que también estamos perdiendo quizás la honra. La gente ahora, muchos porque dicen, bueno, quiero hacer algo diferente que mi padre. Hace rato tú decías, no, es lo mismo, solo que, ¿cómo decías? Solo que es decir, renovado. Renovado, es la ¿verdad? Misma, porque mira, el problema es que tenemos, y creo que bueno, va a ser muy bueno que muchos lo aprendan en su corazón y que lo disciernan. Creemos que la visión es de nuestro pastor y no es, es de Dios. Así es. Nuestro pastor no tiene su visión, la recibió de Dios, de manera que si yo tomo la visión de mi pastor y la desarrollo con su bendición y su respaldo, una renovación, el involucrar cosas modernas que él no las entiende, no las sabe usar, pero yo conozco la visión, al verme él que yo estoy desarrollando lo que Dios le habló a él, pero de una manera diferente, las formas cambian, pero las verdades son las mismas. Exacto, Los la esencia principios son sigue. los mismos, la forma de transmitirlos, de hacer iglesia puede modificarse, pero la base es la que Dios le habló al fundador. Así es. Es la visión de Dios. Yo tengo que aprender a quitar de mi mente que es la visión de mi pastor. Bueno, es la visión que mi pastor recibió de Dios. Por lo tanto, al yo seguir con la visión de mi pastor, estoy siguiendo con la visión de Dios. Es correcto. Pablo dijo, no he sido rebelde a la visión celestial. Entonces, a veces los hijos o los sucesores, con el deseo de hacer más cosas innovadoras, que no están mal y que van de acuerdo a la visión, descalifican todo el trabajo anterior. Y es como los puros partidos políticos en México, que todo lo entendemos. Viene un partido diferente y desbarata todo lo que el partido anterior o 2 sexenios de gobierno de un partido hizo, cuando hay muchas cosas rescatables. No tenemos por qué tirar todo. Exacto. Estamos desperdiciando el esfuerzo de las generaciones lo que ya anteriores avanzaron. y la honra. Y ahí es un problema muy complicado. Sí. Porque cuando no hay honra, Elías, ¿qué hay? Se retrocede. Entonces, ¿qué es lo que dice alguien que no honra lo que ya trabajó papá? Que dicen, bueno, estoy comenzando de ceros, comencé de ceros, y el diablo lo escucha, dice, ok, eso pides para abajo. Y en lugar de avanzar, retrocedemos. Tenemos que tomar todo lo que la generación pasada hizo y sumar la nueva fuerza, el nuevo ajuste a la visión que Dios dio para lograrla impulsar más allá. Hay un estudio de organizaciones internacionales que la ONU financia y todo, que han determinado, y esto es verdad, que a los 30, 35 años una organización se hace vieja. En todo el mundo. Un sindicato, un partido político, una empresa, un régimen o una iglesia. Wow. A los 30, 35 años hay una curva de crecimiento, creces, consolidas el crecimiento, creces, no es así vertical, pero en escalón, llegas a la cúspide, al máximo desarrollo y luego decreces, a menos que en la cúspide y en el primer decrecimiento haya una sucesión. Si hay una sucesión, inclusive le cambian a las empresas el logotipo, lo modernizan. La Comisión Federal de Electricidad, Pemex, que tenían un logotipo cuando empezaron y ahora ya es otro, porque saben que a los 30, 35 años una organización, por excelente que sea, se empieza a volver vieja. Debe guardar los valores, la visión de su comienzo, pero con lo nuevo que el mundo está implementando o que Dios está revelando para hacer más eficaz la obra de Dios. No estamos peleados con la modernidad. Estamos peleados con que creamos que la solución está en poner pantallas, luces, no sé, reuniones de 50 minutos. Creo que debemos hacer ajustes, pero los principios y las verdades no deben cambiar, porque así nació y se generó lo que hasta ahora nos llevó a nosotros o nos llevará a los siguientes, la siguiente generación a avanzar, hacer avanzar la obra de Dios, el reino de Dios en la tierra. Es impresionante lo que estás diciendo, y para mí es de mucho valor, porque va a ayudar a muchos de nuestra generación. Pero hay un tema que estamos quizás dejando fuera,
que hace rato también comentábamos, de que después de pandemia hay muchos pastores, iglesias que se hicieron, que se formaron, porque mi papá es pastor. Porque... De generación espontánea, así que se autollamaron y autoungieron. Exacto. Peligrosísimo. Es que antes de pandemia, Dios estaba honrando la predicación de la palabra en México por tantos años, 100 años, y la vida de muchos mártires mexicanos y extranjeros que trajeron la palabra hace muchos años, y ahora pastores en el sur, en algunas comunidades alejadas donde eran perseguidos y asesinados por su fe cristiana. La sangre que derramaron pues fue un abono para el crecimiento de la iglesia, y la iglesia estaba creciendo a tambor batiente antes del COVID, pero había muchos que habiendo visto que la iglesia crecía y se multiplicaba y que la función de pastor se volvía ahora algo digno, algo importante, relevante, no como hace 50 años o más, que era perseguido, era denigrante. Entonces se les ocurrió ser pastores. Pues yo más o menos soy un líder en la iglesia, sé hacer unos mensajes, tengo un cierto carisma, yo era promotor de esto, era vendedor de esto, era gerente. Voy a hacer una iglesia como una buena idea, y aunque haya buenas ideas, el reino de Dios no avanza con buenas ideas, sino con dirección divina. Tiene que ser Dios el que te llama y te establece. Como no hay quien te envía, porque tu pastor no está de acuerdo que tú inicies una iglesia y te sales ahí medio embroncado, entonces tú mismo te autollamas y tú mismo te autounges. Y hay gente que sabe hacer la cosa de medios de comunicación, comunicólogos, influencers, gente con carisma, pero no la llamó Dios. Es gente linda en Dios, pero bajo un ministerio. La característica de una sana iglesia y de un sano ministerio es que fue sobrenatural desde el principio, porque el cristianismo es sobrenatural, la intervención sobrenatural de Dios en la vida de un ser humano. No es que un día digo, ay, se me ocurrió ser cristiano. Voy a pensar, no, pues sí me conviene ser cristiano, porque no, o sea, sí puede haber esos elementos, pero tiene que ser que Dios te encontró. Y hay un antes y un después de Cristo. Hay un antes, yo serví a Dios, y un después de que Él me llamó. Y algo chistoso, no sé si te pasó a ti, tú eres hijo de pastor, me decías. Sí. Yo no, mi esposa sí, pero yo no. Generalmente a los que Dios llama así, no queremos. Exacto. No queremos. Sí, no. Yo no quería ser pastor. Yo me arrodillé con lágrimas en los ojos, quebrantado. Señor, yo te sirvo de lo que quieras, menos de pastor, porque veía cómo le iba a los pastores. Sí. Todo mundo los criticaba, todo mundo los atacaba, la famosa mesa directiva los estrangulaba. Sí. Un debate de 3 meses para ver si le aumentaban $1,000 al pastor. No, dije, yo tenía mi trabajo, mi empresa. Dije, yo qué me voy a meter aquí a que un grupo de personas autoricen 1,000 miserables pesos, aunque bueno, en aquel tiempo eran 1,000, ahora 5,000, pero no, o sea, yo no quería ser pastor, yo quería ser un empresario que ayudara a la obra y ayudar a 10 pastores al mes. Soñé, voy a trabajar, me va a bendecir Dios, y voy a cubrir las necesidades completas de 10 pastores al mes. Y le dije, Señor, aquí está, nomás ponme el autorizo. Ya está. Y Dios dijo, Nel, ay, Padre. Me dijo que no. Y yo le dije, Señor, pero ¿qué más quieres? Claro. Eso va a llevar que casi la mitad de mis ingresos sean para la obra. Yo estaba ganando mucho dinero, la mitad de dijo Dios, deja todo, ven y sígueme. Pero voy a dejar un buen negocio, la gallina de los huevos de oro. Porque es una cosa que hace Dios cuando llama a alguien. Si estás fracasado, te lleva al éxito, y cuando tienes éxito, te llama. Simón Pedro, en Lucas 5, no había pescado nada. Llega a la orilla, Jesús le dice, métete a pescar otra vez. Le da tantos peces que se llenan 2 barcas, y ahora tiene el récord Guinness de pesca en Galilea, en el mar de Galilea. Y cuando tiene las 2 barcas llenas, Jesús le dice, deja todo, ven y sígueme. Me lo hubieras dicho cuando no tenía nada, cuando estaba en la orilla llorando. Creemos que como me sale mal aquí la cosa, no triunfo acá, me va mal acá, ¿será que Dios me está llamando? Y yo te digo, no, Dios no llama a fracasados. Primero, si es que estás fallando en algo, te va a llevar a lograrlo, y luego te va a decir, esto es lo que el mundo te puede dar o te puedo dar en tu trabajo, pero deja todo, ven y sígueme, hay otras cosas que yo te puedo dar. Wow.
Pero había mucha gente autollamada, Sí, mucha sí, gente que inició iglesia por negocio, por ver que a una persona le iba bien. Dije, pues a mí también. Oye, eso es hasta dice la Biblia, no codicioso de ganancia deshonesta. Ya, descartado. Yo serví a Dios pagando todos mis 2 años, yo no pedí ningún apoyo. Me costó. Claro. Entonces, y luego mi suegro, porque me casé con su hija, ¡ay, jole! ¿Será por eso que sintió apoyarme? No, porque había un llamado, me empezó a apoyar la obra, la congregación. Qué interesante que con esa experiencia que tienes, porque muchas veces hablamos porque sabemos, lo leímos en un libro, pero tú hablas desde la base de tu experiencia que has andado, que has sufrido, ¿verdad? Ojalá y nuestros hijos puedan seguir andando la visión que les hemos dado, y ojalá cada pastor pueda honrar a su padre espiritual. Porque acarreas maldición. Si no hay honra, hay deshonra. Exacto. O sea, ¿qué es lo contrario a la honra? Deshonra. Entonces, no honraste a tu padre, lo deshonraste. No honraste a tu pastor, lo deshonraste. Y bajo la deshonra no se puede edificar. Ahora mencionaste algo muy interesante. La generación que siguió, la 4ª generación después de Moisés, la que siguió a los líderes de Josué, la que no conocía las obras ni los dichos o sea, la obra de Dios y el poder de Dios, era porque no se les transmitió. Tenemos que cuidar que las generaciones, como tú lo acabas de decir, se les comparta el inicio de la visión. Si no es por el fundador, por el que siguió del fundador. Porque Moisés entrenó a Josué. Josué no entrenó a nadie. Sí, tuvo 12 líderes y Dios levantó a Caleb. Nosotros, viendo el panorama bíblico, vemos que la sucesión brincó de Josué a Caleb, que es de la tribu de Judá, a Otoniel. Pero luego de ellos, que Otoniel fue uno de los líderes que sucedió a Josué, no entrenaron a nadie porque Josué no lo hizo. Moisés lo entrena y él debía entrenar a alguien para que le dijera, como te entrené, ahora tú entrena. Pero algo ahí se rompió y debemos ser cuidadosos de que no se levante la generación que no conoce ni ha oído de las obras de Dios. Tenemos que transmitir la visión. Tenemos que decirles el costo. Decías que tú habías comprado el edificio donde está, bueno, el terreno edificado. Aquí tenemos 3 propiedades con 4 propiedades unidas, 3 compradas y una que todavía que rentamos y que estamos en el deseo de comprar. Y a mis hijos no les costó, ni a los nietos. Mis nietos, que tengo 2, van a levantarse creyendo que así empezó Trigo y Miel. Como lo ven. Y no, para nada que empezó así Trigo y Miel. Tenemos que poder transmitir con fe, con pasión, los inicios de cómo fue Dios, las obras, las maravillas, el poder de Dios que vimos, para que se impregne en el corazón de los sucesores y siga la visión. Si no, no va a seguir. Es correcto. Y fíjate, figura Josué como el conquistador, ¿verdad? Quizás se dedicó a la chamba, y olvidó a la familia, y a la familia que importa, el clásico de antes, yo sigo a Dios y Él se encarga de mi familia. Eso no. La primera iglesia es la familia. Sí, es correcto. Sí, la familia debe compartir el ministerio, pero necesita su tiempo. Hoy decimos, hay que darle tiempo de calidad. Así que con que yo le dé media hora, no. La familia necesita tiempo. Así, tiempo. Y aparte, tiempo de calidad. Porque las conversaciones con los hijos, más los adolescentes, tenemos una historia con mis hijos adolescentes, tengo 2 mayores y 2 más jóvenes, necesitan que estés ahí. Y a veces uno sabe qué hacer con uno de los hijos o 2, pero yo sé o he aprendido que cada hijo tiene una llave diferente. Y aunque tú traigas una llave que te resultó con tu hijo mayor, tu hija mayor, o los 2 primeros o los 3 primeros hijos, no quiere decir que esa misma llave llegue al corazón de los otros hijos. Cada hijo tiene una llave y es deber de los papás buscarla y encontrarla. Wow. Qué tarea tan tremenda de los padres espirituales para los hijos espirituales, y también de los padres biológicos para los hijos biológicos. Creo que todo se suma a una sola visión de Dios, por el bien, ¿verdad? Porque Él nos ama y desea que le sirvamos. O sea, sí, como padres modelamos el evangelio, modelamos honestidad, modelamos honra. Nuestros hijos los van a escuchar. Lo van a escuchar y lo van a ver. Sí, ¿verdad? Sí. Si nosotros predicamos como un trueno, pero vivimos en la casa diferente, deshonrando, maltratando a la esposa, amenazando a los hijos, que a veces así es la manera como muchos mexicanos aprendimos, no va a ser congruente el mensaje que escuchan de la palabra y de nuestro papá en el púlpito, en la conferencia, al que vemos en casa. Debe haber una
una resonancia en casa, debe haber una equivalencia. O sea, soy el mismo aquí, un poco diferente porque no estoy predicando acá con mi familia, pero soy el mismo, no tengo una postura diferente y parezco un extraño también acá en casa. Y es que hoy la generación que estamos viviendo ahora ya no quiere escuchar tanta dando rollo, como dicen. Ya no ocupan eso. Dicen, queremos ver. Estamos hartos de falsedades, queremos ver, ¿verdad? Wow. Y ahí es donde como padres espirituales o biológicos tenemos ese gran trabajo de modelar lo que decimos, lo que creemos. Pues creo que podemos decirles que a mi perspectiva, desde aquí, desde el Bajío, veo que viene una sucesión ministerial en el país, no solo en nuestras congregaciones. Yo aquí en León me voy a dedicar a atender la red. Tenemos un grupo grande de pastores e iglesias, y uno de mis hijos, que lo hemos probado 15 años trabajando aquí con nosotros, se va a hacer cargo de la iglesia local. Yo recibí 35 personas, que fue con las que comenzó Trigo y Miel. Él va a recibir 2,500. Wow. Es totalmente diferente. Yo no Claro. tenía propiedad, yo rentaba un pequeño local. Él va a recibir 4 propiedades. Entonces es muy diferente, y tengo que pensar y creer que Dios está capacitándolo a él, no a mí. Bueno, yo con el consejo para que él se haga cargo. Y creo que en muchos lugares va a pasar esto, o irá a pasar. Y lo ideal, lo deseable es tener a la generación fundadora trabajando, o la generación anterior, trabajando de la mano y con el corazón unido con la generación que se levanta, para que ellos se paren sobre nuestros hombros y hagan un mejor trabajo para la gloria de Dios. Excelente. Y yo creo que esto se expande hablando de sucesión, entre familias, y también en el asunto de empresarios. Sí. También, o sea, esto viene algo fuerte para cada ámbito de Porque los vida. empresarios tienen que pensar en un sucesor para que la empresa no correcto. fracase. Se la dan a un administrador, y el administrador la hace sobrevivir, pero no la hace avanzar. Oh, qué tremendo. Wow. Es que el tiempo se nos va. Acá nuestro productor dice ya es el tiempo. Está muy buena esta charla con el pastor Felipe del Castillo, muy buena charla, pero necesitamos también respetar aquel tiempo del productor. Siempre cerramos con una oración, pastor, ¿Cómo no? donde oramos por esta población, por estos líderes, por estos pastores, empresarios, jefes de hogar, para que sea Dios quien los dirija, ¿verdad? Y haya sabiduría, ¿verdad? Porque no podemos retroceder, ¿verdad? Queremos que Dios sí nos bendiga a las siguientes generaciones, Dios bendiga los siguientes pasos que va a dar la iglesia o empresa o familia, pero mucho papel, mucha responsabilidad recae sobre ahora, como decía en tu caso, como decía en los pastores, en los empresarios, hoy están al frente, que tienen que ser muy sabios para poder realizar la transición con sabiduría, ¿verdad? Pues oremos. ¿Por qué no oras, por favor? Padre, te damos gracias por esta plática, esta charla que hemos tenido, Sí, Dios, que llega a gracias. tantos hogares, a tantas familias, a tantas Sí, Jesús. personas. Te pedimos la sabiduría, un corazón de veras, no egoísta, sino un corazón que ve el progreso, que ve el avance, y que ve que todo lo que hacemos debe ser para tu gloria. Los pastores, los líderes, pero los empresarios, aún los empresarios que con su negocio dan empleo, pero también con su riqueza respaldan el avance de tu obra. Padre, bendícenos para que tengamos el entendimiento de no perpetuarnos y de tomar una decisión en vida, de dar la estafeta al que viene, para que el que viene corra con una nueva energía, una nueva fuerza, y con todo este tipo de aditamentos o modernidad y elementos que ayudan a que la iglesia sea más efectiva. Ayúdanos a amar a los demás, a servir a los demás, y así impactar el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, tenemos una plática, un dicho que decimos siempre, y es que una forma de inmortalizarnos es a través de la visión. La visión nunca muere. Es verdad. Así que, amigos, enseña, inyecta, modela la visión que tienes para tu familia, para tu iglesia, para tu empresa. Dios te bendiga. Hasta la próxima.